La Gran Hambruna Irlandesa, también conocida como An Gorta Mór, el Gran Hambre, fue una catástrofe ocurrida en Irlanda entre 1845 y 1862. Durante este periodo, aproximadamente 1 millón de personas murieron y otro millón emigró, alterando profundamente la estructura demográfica y social del país. Aunque la causa inmediata fue una plaga de la papa, Phytophthora infestans, la magnitud de la crisis se vio agravada por las políticas económicas británicas, la desigualdad social y la falta de medidas de alivio efectivas. Este ensayo analiza las causas, los efectos y las consecuencias de la hambruna, así como su impacto duradero en Irlanda y el mundo. Causas de la hambruna, la plaga de la papa. La causa inmediata de la hambruna fue la llegada de Phytophthora infestans, un hongo que destruyó los cultivos de papa. Originario de América, este patógeno se propagó rápidamente por Europa en la década de 1840. Irlanda era particularmente vulnerable debido a su fuerte dependencia de la papa como alimento básico, especialmente entre la población pobre rural. La papa era un cultivo esencial porque era nutritiva, fácil de cultivar y producía altos rendimientos en pequeñas parcelas. Los primeros signos de la plaga aparecieron en 1845, cuando grandes porciones de la cosecha se perdieron. Para 1846, casi toda la producción de papa había sido destruida, lo que provocó una grave escasez de alimentos. La situación empeoró en los años siguientes, ya que las cosechas continuaron fallando y la población no tenía reservas de alimentos. Factores económicos y políticos. Aunque la plaga fue un desastre natural, la gravedad de la hambruna estuvo estrechamente relacionada con las condiciones políticas y económicas de Irlanda. Bajo el dominio británico, el sistema de propiedad de la tierra favorecía a los terratenientes ausentes que poseían grandes extensiones de tierra pero vivían en Inglaterra, dejando a los campesinos locales en condiciones precarias. La mayoría de los campesinos irlandeses no eran propietarios de la tierra que cultivaban, sino que alquilaban pequeñas parcelas a precios elevados. Esto los obligaba a depender casi exclusivamente de la papa para su alimentación, ya que otros cultivos y el ganado se utilizaban para pagar la renta. Las políticas económicas británicas empeoraron aún más la crisis. El gobierno británico, dirigido por el primer ministro Sir Robert Peel en 1845 y luego por Lord John Russell, defendía el principio del laissez-faire, creyendo que el mercado debía solucionar la crisis sin una intervención estatal significativa. Como resultado, mientras millones de irlandeses morían de hambre, Irlanda continuó exportando alimentos, como trigo, cebada, avena y ganado, al Reino Unido. Estos alimentos, que eran utilizados para pagar las rentas a los terratenientes, dejaron a la población irlandesa sin sustento. Impacto de la hambruna, hambre y enfermedades. A medida que los suministros de alimentos disminuyeron, la inanición se extendió rápidamente. La desnutrición debilitó a la población, haciéndola más vulnerable a enfermedades como el tifus, la disentería y el cólera. La combinación de hambre y epidemias diezmó a la población, y miles de familias fueron desalojadas de sus hogares cuando ya no pudieron pagar la renta. En muchos casos, la respuesta del gobierno británico fue inadecuada o incluso perjudicial. Las casas de trabajo, workhouse, creadas para proporcionar asistencia, se convirtieron en lugares abarrotados y antihigiénicos, donde las enfermedades se propagaban rápidamente. Se implementaron proyectos de obras públicas para proporcionar empleo, pero a menudo implicaban trabajos extremadamente duros con una alimentación mínima, lo que solo aumentó el sufrimiento. Emigración masiva. La hambruna provocó una de las mayores oleadas de emigración en la historia de Irlanda. Entre 1845 y 1855, aproximadamente 2 millones de personas abandonaron el país buscando refugio en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia. Muchos viajaron en barcos sobrecargados y mal mantenidos, conocidos como barcos ataúd, coffin ships, donde la propagación de enfermedades causó altas tasas de mortalidad durante la travesía. En Estados Unidos, los inmigrantes irlandeses enfrentaron discriminación, pero con el tiempo establecieron comunidades sólidas en ciudades como Nueva York, Boston y Chicago. En Canadá, miles murieron al llegar, especialmente en estaciones de cuarentena como Grosse Ile. A pesar de estas dificultades, los emigrantes irlandeses desempeñaron un papel crucial en el desarrollo cultural y económico de sus nuevos países. Si necesitas alguna modificación o formato específico, dime y lo ajusto.
La respuesta del gobierno británico. La respuesta del gobierno británico a la hambruna sigue siendo un tema de debate histórico. Aunque se implementaron algunas medidas de ayuda, fueron en gran parte insuficientes. Peel eliminó las leyes del maíz en 1846, eliminando los aranceles sobre los granos importados para reducir los precios de los alimentos, pero esto tuvo poco impacto inmediato en la población hambrienta de Irlanda. Su sucesor, Lord John Russell, adoptó un enfoque más pasivo, confiando en la caridad local y en las casas de trabajo en lugar de una intervención directa del gobierno. Se introdujeron medidas de alivio, como comedores comunitarios y proyectos de obras públicas, pero no fueron suficientes para hacer frente a la magnitud del desastre. Además, políticas como la cláusula Gregory, que negaba ayuda a quienes poseían más de un cuarto de acre de tierra, obligaron a muchos pequeños agricultores a quedarse sin hogar. Algunos funcionarios británicos, como Charles Trevelyan, veían la hambruna como un castigo divino y una oportunidad para reformar la sociedad irlandesa, reduciendo su dependencia de la agricultura de subsistencia. Consecuencias sociales y económicas. Declive de la economía rural. La hambruna tuvo efectos profundos y duraderos en Irlanda. La población, que antes de la crisis era de aproximadamente 8.4 millones, se redujo en casi un 25% debido a la muerte y la emigración. Muchas áreas rurales nunca se recuperaron completamente, y la estructura social de Irlanda cambió drásticamente. La hambruna provocó una transformación en el sistema agrícola irlandés. Antes del desastre, predominaban las pequeñas explotaciones agrícolas de arrendatarios, pero después muchos terratenientes consolidaron sus tierras en grandes fincas dedicadas a la ganadería. Este cambio contribuyó a la despoblación rural y al abandono de la agricultura a pequeña escala. Impacto político y cultural. La hambruna intensificó el sentimiento antibritánico y fortaleció el nacionalismo irlandés. La percepción de que el gobierno británico había ignorado o incluso agravado el sufrimiento llevó al crecimiento de movimientos que buscaban la autonomía irlandesa. Organizaciones como la Hermandad Republicana Irlandesa, Irish Republican Brotherhood, fundada en 1858, promovieron la independencia, sentando las bases para futuras luchas políticas, incluyendo el movimiento por el autogobierno, Home Rule, y finalmente, la independencia irlandesa en el siglo XX. Culturalmente, la hambruna dejó una huella imborrable en la identidad irlandesa. La memoria del desastre fue preservada en la literatura, la música y las tradiciones populares, convirtiéndolo en un evento central en la historia nacional. La diáspora irlandesa. La emigración masiva debido a la hambruna tuvo un impacto significativo en los países de acogida. En Estados Unidos, los inmigrantes irlandeses se convirtieron en una fuerza política y cultural influyente, participando en movimientos laborales y políticos. En Canadá, Australia y Gran Bretaña, los inmigrantes irlandeses enfrentaron discriminación, pero con el tiempo se integraron en sus nuevas sociedades, manteniendo un fuerte vínculo con sus raíces irlandesas. Legado de la hambruna. La gran hambruna irlandesa sigue siendo uno de los eventos más trágicos de la historia de Irlanda. Se conmemora en Irlanda y en todo el mundo a través de monumentos, literatura e investigaciones históricas. El desastre también sirve como un recordatorio de los peligros de la dependencia económica, la negligencia política y la mala gestión de crisis humanitarias. Subraya la importancia de la seguridad alimentaria y la intervención gubernamental eficaz en tiempos de crisis. La hambruna irlandesa no fue solo un desastre natural, sino una tragedia agravada por políticas económicas injustas y la falta de acción del gobierno británico. Su impacto en la población, la emigración y el nacionalismo irlandés sigue resonando en la historia de Irlanda y su diáspora en el mundo.